Un laboratorio más. Hoy presentamos Informe 2. En la industria, la deshumidificación de productos resulta ser un paso importante en el proceso de fabricación, puesto que, como lo menciona la empresa Frostec en su artículo titulado Control de humedad deshumidificador industrial, la reducción del exceso de agua ayuda a la conservación de propiedades químicas y físicas de productos o sustancias. Un claro ejemplo de esto es la industria de alimentos, dentro de la cual la deshumidificación de estos es un paso importante para poder preservar sus propiedades organolépticas y nutricionales mediante la reducción de la actividad microbiana. Ahora bien, para llevar a cabo este proceso se emplea comúnmente un secador de bandejas, el cual funciona bajo el principio de la convección forzada, es decir, mediante la circulación de aire caliente que entra en contacto directo con el producto a secar, el cual se ubica sobre las bandejas. Este mecanismo, industrialmente hablando, es uno de los más económicos, eficientes y versátiles. El funcionamiento de esta operación unitaria se explica a través de las partes de las cuales está compuesta. En primer lugar, tenemos el acondicionamiento de aire, en el cual el aire es calentado por medio de una resistencia y posteriormente impulsado por un ventilador. Luego de esto tenemos la sección de secado, donde se encuentran las bandejas, sobre las cuales, como se mencionó con anterioridad, se ubica el producto a secar. Finalmente, tenemos la recirculación de aire. Este proceso se lleva a cabo durante el tiempo que sea necesario para reducir o extraer la cantidad de agua deseada. Durante todo este proceso, el secador de bandejas nos arrojará valores de humedad, velocidad y temperatura del aire tanto a la entrada como a la salida. De acuerdo a lo anterior, en esta práctica se planteó como objetivo principal la caracterización del intercambio de calor en la operación de secado, a través de la determinación experimental del coeficiente convectivo de transferencia de calor y el balance de energía. Para ello, a continuación se explicará la metodología a seguir. Hola, mi nombre es Daniel y les vengo a contar acerca de la metodología que se siguió en el laboratorio. Para comenzar, se seleccionó el alimento que se iba a utilizar para el desarrollo de la práctica y se determinó que se realizaría con manzanas. Acto seguido se procedió a cortar las manzanas en láminas y pedazos finos, con la ayuda de unos potentes cuchillos sin filo. Y mientras se realizaba esta acción, uno de los involucrados salió damnificado levemente. Una vez estuvieron los cortes listos, se procedió a colocarlos en unas bandejas que habían sido previamente pesadas, cubriendo la mayor parte de la superficie de las bandejas con la fruta, para luego volverlas a pesar. Teniendo las bandejas listas, la situación se puso caliente, pues había llegado el momento de introducir las bandejas en el secador. Para esto, 3 valientes ingenieros se colocaron sus guantes de protección y procedieron a dejar la fruta dentro del secador de bandejas, que se encontraba alrededor de los 61 grados Celsius. Lograda esta hazaña, los valientes ingenieros esperaron durante 30 minutos a que la fruta se secara. Cuando pasaron los 30 minutos, nuestros héroes, armados con sus guantes de protección, sacaron la fruta del secador. Una vez la fruta había salido del proceso de secado, se dejó enfriar. Y luego se volvieron a pesar las bandejas con la fruta, para de este modo poder conocer la cantidad de agua que se había evaporado. Finalmente se midió la temperatura de otras manzanas que se encontraban en el laboratorio, para así conocer las temperaturas de superficie de estas, y con ello poder realizar el análisis de datos y el cálculo de resultados. Siguiendo con la presentación de resultados de la metodología que se describió previamente, se obtuvieron los datos experimentales del agua que se evaporó de las manzanas, mirando la diferencia entre el peso de la bandeja antes y después de pasar por el secador. Estos datos se encuentran dispuestos en esta tabla. Asimismo, se logró hallar la temperatura de superficie de las manzanas y la temperatura del aire del secador de bandejas. Para la temperatura del aire se tomó en cuenta los valores de temperatura a la entrada y a la salida del secador por cada unidad de tiempo. Estos datos fueron otorgados por el equipo docente después de realizar la práctica. Finalmente, la temperatura del aire se calculó como un promedio entre la media de las temperaturas a la entrada y la media de la temperatura a la salida.
Teniendo estos datos, se pudo empezar el cálculo para hallar el coeficiente convectivo de transferencia de calor haciendo uso de la ecuación 1, que se describe como el calor sobre el área es igual al coeficiente convectivo de calor, eh, multiplicado por la diferencia entre la temperatura de superficie menos la temperatura del fluido. En esta ecuación, el área representa el área de las bandejas que se usaron y el calor se calcula con la ecuación 2, que dice que el calor es igual al flujo másico multiplicado por la diferencia entre la entalpía sensible menos la entalpía de vaporización, ambas del agua. Para empezar entonces a calcular el calor, se halla primero el flujo másico, que se determina por la ecuación 3, es decir, por la diferencia entre los pesos de las bandejas dividido en el tiempo de secado, que fueron 30 minutos. Para la entalpía de vaporización se usan los datos del libro del Smith de las tablas de vapor. No obstante, fue necesario hacer una pequeña interpolación para hallar el dato específico. Por otro lado, para la entalpía sensible se hace uso de la ecuación 4, que lo determina como el Cp por el delta de temperatura, siendo el Cp del agua 4,186 kJ sobre kilogramo por grado Celsius. Ya teniendo todos estos datos, los tenemos desplegados en la siguiente tabla y podemos entonces empezar a reemplazar en la ecuación 2 para hallar el calor, que en este caso nos dio 0,054 kilogramos por kilojoule sobre segundo, y reemplazando en la ecuación 1 para hallar el coeficiente convectivo de transferencia de calor, que nos dio 16,21 joules sobre segundo por grado Celsius por metro cuadrado. Pasando ahora a los análisis de resultados, para poder analizarlo bien primero tenemos que tener en cuenta que hay un error asociado al calor sensible que calienta la manzana que no se está considerando. Para solucionarlo, se debe replicar el experimento, ahora considerando la temperatura de las manzanas también a la salida y calcular el calor correspondiente. Por otro lado, también cabe recalcar que durante la práctica se pudo notar un ligero error a la hora de pesar las bandejas después de pasar por el secador, ya que en una balanza, específicamente el de la bandeja 3, el dato no se estabilizaba y conforme pasaba el tiempo, el valor que se debía usar se perdió. Por lo tanto, hay un error ahí a que se debe considerar también. Ahora sí, dado que estamos calculando el coeficiente convectivo de transferencia de calor, se debe tener en cuenta que este coeficiente es usado para cuantificar la tasa de transferencia de calor convectiva de o hacia la superficie de un objeto. Asimismo, también se debe considerar que este coeficiente no es una propiedad del fluido, pero sí es afectado por las propiedades de este. Por ejemplo, su temperatura, el tiempo que fluye y la velocidad del fluido en sí. Por lo que para tener un mayor rango de conclusiones y poder comparar mejor los coeficientes, se debería repetir este experimento haciendo ligeras variaciones en estos parámetros para definir qué es lo que hace que aumente, qué es lo que hace que disminuye y cómo se puede maximizar la transferencia de calor. Adicionalmente, también se recomendaría repetir el experimento haciendo uso de diferentes alimentos con el fin de ver cómo cambia el coeficiente y qué tanto afectan las propiedades del sólido a la convección de calor. Mediante los datos obtenidos durante la práctica experimental, fue posible comprobar que el coeficiente de transferencia de calor por convección depende de las propiedades físicas de un fluido, mas no es una propiedad de este. En ese orden de ideas, este coeficiente se puede determinar experimentalmente y su valor dependerá de las variables que influyen en la convección, como la velocidad del fluido, las características o propiedades de este, su temperatura y la geometría de la superficie de transferencia. De igual forma, fue posible comprobar que el contacto de aire caliente con un sólido que se encuentra a menor temperatura permite un flujo de calor desde el aire hacia el sólido que agrega la energía necesaria para evaporar cierta masa de agua, la cual se espera además sea proporcional al tiempo en el cual el aire está en contacto con el sólido, es decir, el tiempo en el cual circula el aire en el secador. Ahora bien,
Debido a que se realizó solo una vez el procedimiento experimental, no fue posible calcular errores para el valor de este coeficiente. Sin embargo, se comparó el valor reportado por la otra sección del laboratorio y obtuvimos un error del 2%, lo cual demuestra que las condiciones del experimento fueron controladas y por ende el valor obtenido es confiable. Por otra parte, para una futura práctica experimental se recomienda realizar más de una réplica con el fin de obtener un valor de H mucho más exacto y preciso. De igual forma, se recomienda emplear cuchillos cuyo filo permita sacar rodajas delgadas del alimento a secar o emplear en su defecto un pelador que facilite esta tarea, con el fin de aumentar la masa de agua evaporada y también disminuir la diferencia de esta entre las bandejas. En relación a lo anterior, se recomienda también realizar las medidas de las masas en una única balanza con el fin de obtener valores consistentes entre sí y no incluir errores por el fallo de uno de estos, como ocurrió en nuestro caso. Finalmente, si se desea tener un valor mucho más exacto de H, como se mencionó en la discusión anterior, se recomienda incluir en los cálculos el calor por conducción en la manzana.